Los invito a tomar asiento y le pido a Celia y a Rodrigo que nos acompañen con la lectura de hoy, donde vamos a leer el Salmo 110 y también vamos a leer la carta de Hebreos en el capítulo 1. ¿Ya? Entonces vamos a partir con Rodrigo en el Salmo 110. ¿Todos ya tienen el texto? Salmo 110. La palabra del Señor dice así: Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla y ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Mis queridos hermanos, esta es palabra de Dios. Sí, me dijo. Buenos días, vamos a leer Hebreos 1, del 1 al 3. Dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Esta es palabra del Señor. Y ahora Alan nos trae el sermón de hoy. Bien, hoy comenzamos una nueva serie de sermones en la que nos sumergiremos en la llamada Carta a los Hebreos, que es más que solo una carta, es también un libro de teología, es un sermón para los cristianos de origen judío que estaban sufriendo persecución y que por ello estaban abandonando la fe. En este tratado, si se puede llamar así, el autor los anima a sus lectores y los exhorta a elevar su visión acerca de Jesús y de esa forma animarlos a perseverar en la fe en medio de sus dudas y sus luchas. Es como si ellos estuvieran en la mitad de una difícil maratón y el autor, como si fuese un entrenador, a mitad de camino les está gritando: levanten la vista, miren a Jesús, miren hacia la meta, Jesús ya ganó para ustedes, sigan corriendo, lleguen a la meta y recibirán el premio mayor. Por eso he llamado a esta serie Corriendo a la Meta. Ahora, como este libro está escrito para los hebreos, supone un conocimiento del Antiguo Testamento, en especial del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso es una buena oportunidad. Me leyó la mente. Gracias.
Esto es una buena oportunidad. Si vamos a estar estudiando el libro de Hebreos, que supone este conocimiento de los primeros 5 libros de la Biblia y de todo el Antiguo Testamento, buena oportunidad para, en sus casas, ustedes, partir leyendo de nuevo la Biblia. ¿Cierto? Así que tarea, empezar desde Génesis, vamos, leyendo. Viendo los relatos de la creación, las narraciones de Abraham, del pueblo de Israel, las narraciones acerca de Moisés, los escritos acerca de la ley, el pacto, ver todo el sistema sacerdotal y sacrificial, el camino a la tierra prometida, cosas que también hemos visto en nuestra serie, como hace 2 series de sermones que vimos de Deuteronomio, ¿cierto? También sirve. Entonces, si quieren repasar eso, tenemos nuestros sermones en YouTube de Deuteronomio. Cristo Redentor Chile, búsquenlo ahí en YouTube y pronto también vamos a estar lanzando un canal en Spotify para escuchar los sermones tipo podcast, ¿ya? Así que leyendo la Biblia, los animo a eso, los que tomaron el curso de Antiguo Testamento 1, excelente, ¿ya? Tenemos un lindo camino por delante estudiando el libro de Hebreos, así que oremos por eso. Padre, gracias por darnos tu palabra escrita, que podemos estudiar lo que tú le dijiste al pueblo hebreo hace muchos años, pero también todo lo que tú has dicho en toda la Biblia. Te damos muchas gracias por esta tu palabra y te pedimos que nos ayude a estar leyéndola de manera personal, pero también estando muy atentos y deseosos de aprender más de ti y conocerte más por medio de los sermones. Dirígenos en esta mañana. Ayúdame a mí a ser claro, ayúdame a mí a ser fiel a tu palabra. Ayúdanos a todos a escuchar tu voz. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, esta carta parte diciendo, Dios ha hablado. Esto es una afirmación muy atrevida y muy distinta respecto a muchas otras religiones. Lo que está diciendo es que Dios se ha comunicado. Dios ha hablado a la humanidad. Su voz, sus palabras, su palabra ha llegado a oído de los hombres. Miren la primera parte del verso 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló. Y eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. En nuestro Antiguo Testamento. En el pasado, hace mucho tiempo, Dios habló. Muchas veces. Y poco a poco fue hablando de muchas maneras. Habló y trajo el universo a la existencia. Con su palabra, todo fue creado. Habló a través de grandes eventos en la historia. Habló a través de eventos naturales y eventos sobrenaturales. Pero no solo eso. Habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Dios habló audiblemente. Habló directamente con personas, con los padres del pueblo de Israel. Habló a través de sueños, de visiones, por medio de ángeles. Habló por escrito, escribió con su propia mano. Habló a través de lo que personas escribieron. Habló a través de la historia de un pueblo que quedó registrada con relatos, poemas, leyes, etc. Él habló a través de sus profetas. En el pasado, el Señor habló para darse a conocer, para revelar lo que Él quería revelar de sí mismo. Miren lo que este primer pasaje nos está diciendo. Nuestro Dios, Yahvé, habla. No es una figura silenciosa. No es un ídolo que no habla. Es un Dios que se comunica, que se da a conocer, que se revela, que se relaciona con su pueblo, que se relaciona con su creación. Su palabra es poderosa, dice este pasaje. Es poderosa para crear, poderosa para actuar, poderosa para provocar cambios, para transformar personas. Y como Él habla y se revela, entonces nosotros podemos conocerlo.
Podemos conocer su voluntad, saber qué es lo que tiene para nosotros y qué quiere de nosotros. No tenemos que andar adivinando qué es lo que quiere Dios. Él se ha comunicado. Pregunta, ¿te gustaría conocer a Dios? ¿Por qué hacerlo a nuestra manera? ¿Por qué tratar de conocer a Dios a nuestra manera? Si Él ha mostrado lo que quiere mostrar de Él. ¿Te parecería justo que alguien quisiera conocerte a ti a su manera y no lo que tú realmente eres? O quizás hay algunos acá que sienten que Dios es mudo. Conozco varios que han sentido eso, que no puede hablarte. Siento que Dios le habla a todos a través de los sermones. Yo he escuchado a algunos que han escuchado a Dios, pero a mí no me habla. Yo leo la Biblia y no siento que no me habla. Vuelve y considera a la Biblia. Considera que Dios ha hablado. Escucha lo que Dios ha dicho a la humanidad en los profetas y a su pueblo. Lo tenemos acá registrado. Ahora, si Dios había hablado así en el pasado a los padres por medio de los profetas, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, miren cómo ha hablado en estos tiempos. Verso 2. ¿Dónde estamos? Verso 2, ahí sí. En esta era, inaugurada por la llegada de Jesús, Dios ha hablado en Él de manera definitiva. La palabra suficiente de Dios nos ha llegado a través de Jesús y por medio de sus enseñanzas, pero sobre todo Dios ha hablado todo lo que quería decirnos en Jesús. ¿Notan una cierta diferencia? Voy a volver a leer esa frase. Dios nos ha hablado a través de Jesús, por medio de sus enseñanzas, pero sobre todo nos ha hablado en su Hijo Jesucristo. Porque el Hijo de Dios conoce íntimamente a Dios el Padre. Es su Hijo. Ha tenido una perfecta relación con Él desde la eternidad. Así que ¿quién mejor que el Hijo para dar a conocer al Padre? ¿Quién mejor que el Hijo para ser su voz en este mundo? Para ser su perfecto representante, para ser su palabra hecha carne. ¿Quién mejor que el Hijo para ser la persona por quien Dios nos ha hablado? ¿Quién mejor que el Hijo? Si Él mismo es esa palabra que salió de la boca de Dios para crear el universo. Volvamos a ver el verso 2. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. ¿Qué medio más confiable para que Dios nos hable que aquel a quien Dios ha heredado todas las cosas, el dueño de todo, aquel que es el mismísimo Verbo por quien todo fue creado? Dios creó el universo. Dios dijo que se haga la luz o que sea la luz. Dios dijo, ese Verbo es el Hijo Jesucristo. Y si Dios en el pasado había hablado para darse a conocer, ahora ha hablado dándose a conocer en Jesús. Porque Jesús no es verso 3. Jesús no es un mero reflejo de Dios. No es la sombra de Dios. Jesús es el resplandor de Dios. El inseparable, caluroso y brillante resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de su belleza.
el resplandor de el peso de su reputación. ¿Qué imagen se les viene a la mente cuando piensan en la palabra resplandor? ¿El sol? ¿Una fogata ardiente? Inseparable, caluroso, brillante. Pero no de un fuego, no del sol, sino de algo mucho más grande, de la gloria de Dios. Jesús es la perfecta imagen de Dios. Él es la expresión exacta de su carácter. La fiel representación de su naturaleza. De todo lo que Dios es. Jesús es la perfecta imagen de todo lo que Dios es. Pero tampoco es una imagen estática. No es una foto que no se mueve. Tampoco es un video. Más bien, Él es esa palabra activa, creadora y sustentadora del universo. El Hijo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Miren el lugar que los versos 2 y 3 le están dando a Jesús. Están elevando nuestro entendimiento del lugar que le corresponde a Jesús. Si la revelación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento es impresionante, Jesús es más. Es más impresionante. La revelación de Dios es mayor. Es más perfecta en Jesús. Si Dios había hablado, ahora en Jesús ha hablado definitivamente. Así que podemos conocer plenamente a Dios en su Hijo. Y no necesitamos más revelación. No necesitamos más que lo que está profetizado acerca del Hijo. No necesitamos más que lo que se ha dicho por el Hijo. No necesitamos más que los testimonios apostólicos acerca del Hijo. ¿Se dan cuenta? Estoy tratando como de decir, ¿se dijeron cosas antes de Jesús? Jesús dijo cosas, hizo cosas y también después dijeron cosas acerca de Jesús. Esa relación, no necesitamos nada más que lo que está escrito en nuestra Biblia. Y aunque hoy no vemos a Jesús, podemos conocerlo. Podemos escuchar su voz. Podemos relacionarnos con Él leyéndolo a Él. ¿Dónde? En la Biblia. ¿Quieres conocer más a Dios? Conoce al Hijo. ¿Quieres conocer más al Hijo? Lee tu Biblia. El Hijo de Dios no solo nos muestra a Dios en su persona, sino a través de su obra. Muestra cómo es Dios. Miren la última parte del verso 3. Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados en sí mismo. Y estas son las buenas noticias. Esto es el Evangelio del que siempre tenemos que estar pensando, hablando, predicándole a otros. Esto es lo que Dios nos ha hablado. Esta es la revelación máxima de quién es Dios y cómo es Dios. De que su Hijo Jesucristo es nuestro Redentor. Buen nombre para una iglesia. Cristo Redentor. Anótenlo ahí los misioneros. Bueno, está tomado el nombre de Cristo Redentor. Jesús es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Él se ofreció a sí mismo para limpiar, para quitar nuestro pecado. Y eso es lo que el autor de la carta a los Hebreos quiere que ellos sepan. Eso es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Que este mismo Jesús, el Hijo de Dios, en toda su autoridad como Dios, el Hijo, resplandeciendo con toda la hermosura de la gloria de su Padre, representando perfectamente a Dios, con todo su poder como creador y sustentador de todas las cosas, ese Jesús vino a realizar la purificación de su pueblo.
en sí mismo. Él ofreció su propia vida, derramó su propia sangre, cargó con nuestro pecado sobre Él para limpiarnos a nosotros, para así darnos a conocer a su Padre, para quitar nuestro pecado, para abrir nuestros ojos, para liberarnos de la esclavitud, para mostrarnos el amor de Dios, para rescatarnos, para llevarnos a Él. Quitar de en medio ese pecado que impedía relacionarnos con Él. El objetivo es conocer a Dios, ahora no hay impedimento para conocer a Dios. Porque Él ha hablado y lo que impedía que lo escucháramos ha sido quitado. ¿Cómo? Con el sacrificio de Jesús. Así que ese mismo Jesús que lo dio todo por ti y por mí, ahora está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, a la diestra de Dios su Padre. Eso quiere decir que su obra redentora está finalizada. Listo, está sentado. Tarea terminada. Cuando uno termina de pasar la aspiradora, ¿qué hace? No sé, porque nunca termino de pasar la aspiradora. Ya. Pero cuando terminamos una tarea, nos sentamos, descansamos. ¿Dónde está Jesús? Sentado. ¿Dónde? A la diestra de Dios el Padre. Ahí se le ha dado toda autoridad para gobernar y para interceder en favor de su pueblo ante Dios. Lo leíamos en el Salmo 110, ¿cierto? Él está sentado, se le ha dado el poder de sentarse a la diestra de Dios para gobernar, para poner su poder. Y eso, si nosotros somos de su pueblo, si Él es nuestro rey, nos conviene. Y a nuestros enemigos no les conviene. Eso es lo que los hebreos necesitaban escuchar en medio de la persecución. Lo que nosotros necesitamos escuchar en medio de nuestras dificultades, en medio de persecución poco evidente en algunos casos. Necesitamos escuchar que Jesús reina ahora. Y que reina en nuestro favor y nos cuida como el Rey poderoso nos cuida ahora. Aún en medio de la persecución, aún en medio de los sufrimientos. Pero también está sentado a la diestra del Padre para interceder ante el Padre por nosotros. Vamos a estar descubriendo más de eso en Hebreos, ¿ya? Eso es lo que necesitaban escuchar los hebreos en medio de la persecución y el desánimo por quienes habían y estaban abandonando la fe. Ellos necesitaban escuchar que el mismo Dios que había hablado ahora, en el tiempo de ellos y también en el de nosotros, ha hablado definitivamente en su Hijo. Y que es ese perfecto representante de Dios el que los purificó, el que nos purificó y que ahora gobierna en favor de ellos y nosotros. ¿Cómo nos vamos a adorar? ¿Cómo nos vamos a entregar y confiar nuestras vidas a este gran Jesús que dio su vida para purificarnos por nuestros pecados? Quizás te sientes sucio. Quizás te sientes indigno por la pelea que tuviste en la mañana, por lo que hiciste en la semana, por tu historia, qué sé yo. Quizás estás dudando que yo no puedo conocer a Dios. En estas condiciones no puedo conocer a Dios. ¿Crees que no puedes acercarte a Dios? Confía en Jesús. En este Jesús, que Él puede limpiarte, puede quitar tu pecado. Y que sí puedes escuchar a Dios en su palabra. También en tu vida considera a este gran Jesús que ahora está sentado en el cielo, velando por ti, intercediendo por ti ante el Padre y gobernando en favor de los suyos. Por eso también podemos orar y debemos orar, porque Él está gobernando. Le podemos pedir a Él, le podemos agradecer a Él,
porque Él está gobernando ahora. Así que maravillémonos de Él. ¿Se acuerdan el objetivo de la carta a los Hebreos? Que elevar la vista. No tengamos un Jesús chiquitito. Elevemos nuestra vista, miremos donde realmente está y confiemos en Él. Así que eso vamos a estar explorando los próximos meses, explorando la carta a los Hebreos. Vamos a estar elevando nuestra visión de Jesús como el Hijo de Dios para ser fortalecidos en nuestra fe, al saber que nuestro Redentor hoy intercede por nosotros ante Dios. Oremos. Padre, nuevamente te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que va de Génesis a Apocalipsis. Gracias por tu palabra, Jesús. Por hablarnos a través de Él, por hablarnos en Él, por mostrarnos todo lo que necesitamos de Dios, conocer de Dios en tu Hijo Jesús. Te pido que durante la semana, el día de hoy, tú nos recuerdes estas cosas y que nos hagas levantar la vista, mirarnos menos a nosotros, mirar más a Jesús, para que podamos poner nuestra confianza en Él. Que tu Santo Espíritu nos recuerde tu palabra entera y dirija nuestra mirada al Señor Jesucristo. Fortalécenos en medio de las dificultades también. En el nombre de Jesús oramos. Amén.